Bien, este mensaje de hoy, legislador, juez, abogado y consejero es nuestro Señor, de la serie temática El Dios de la Biblia. Este mensaje que vamos a escuchar hoy, meditar hoy, leer hoy, tiene que ver con características de nuestro Dios. Y cuando hablamos de Dios, hablamos de la Trinidad, de las tres personas que son Dios y que comparten esta esencia y este carácter, ¿sí? Legislador, recuerda estos títulos, legislador, juez, abogado y consejero, ese es nuestro Dios. Nosotros tenemos, y vamos a ver hoy, una paradoja, dos elementos o dos circunstancias o dos escenarios encontrados, enfrentados, cuando hablamos de estas figuras de ley o de juicio, porque en nuestro mundo humano, los poderes que legislan, los poderes que juzgan o que ejecutan, están separados en este mundo humano, porque como el ser humano es tan corrupto y tiende a sacar una buena tajada a favor suya o inclinarse según su parecer que es cambiante o intentar favorecer dependiendo de sus experiencias o su manera de pensar o porque simplemente le place, entonces en este mundo humano los poderes legislativos, de juicio y ejecutivos están divididos, están repartidos. Y así se entiende hoy que debe ser. Se entiende que un sistema político que garantiza ciertos derechos y obligaciones es un cuerpo político que está dividido en estas áreas. Pero paradójicamente a esto, el reino de nuestro Dios y lo que Dios pretende trabajar en nuestra vida y lo que Dios estableció en el Edén y va a establecer o restablecer nuevamente en su día, es un único poder legislativo, judicial y ejecutivo. Y todo se va a concentrar en él. Él es el legislativo, el que legisla, el legislador, el que hace las leyes, el que las imparte sin dar consulta, sin hacer un relevamiento. Él dice esto se tiene que hacer así. Él es el que juzga lo que él ya ha dicho que se hace así, según los actos de los seres humanos. Él a su vez, vamos a ver también que es el que se ha encargado de ser abogado, el que aboga por aquellos que han aceptado a su Hijo. Cristo va a venir a ser nuestro abogado, nuestro intercesor. Y vamos a encontrar también un rol de consejero en el Espíritu Santo de Dios, quien nos va a recordar lo justo, lo verdadero y a Cristo mismo y su obra. ¿Sí? Entonces, habiendo diferenciado estas dos formas de ver, la que tiene el humano sobre la justicia y la que tiene Dios, vamos a comenzar. Vamos a ir al Salmo 148 y vamos a leer desde el versículo 1 al 6. Salmo 148, versículos 1 al 6. Y aquí dice, aleluya, dice el salmista, alaben al Señor desde los cielos, alábenlo en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo sol y luna, alábenlo todas las estrellas luminosas, alaben los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados, los estableció eternamente y para siempre, les dio ley que no pasará. Aquí vemos, como para hacer un refresh,
nos estamos acordando de aquella primera característica que vimos de un Dios creador, un Dios hacedor, que tiene todo bajo control. Bueno, el salmista le da gloria a ese Dios que sojuzga, que ordena con su ley y determina los límites hasta donde llega su creación, cuáles son los roles de cada una de las cosas que Él ha creado, de qué manera tienen que comportarse el sol, la luna, las estrellas, las aguas, la tierra, los árboles, las plantas, los animales y nosotros. Y nosotros. O sea, la persona que se presenta ante Dios hoy no puede decir, no puede ser mentirosa y decir, yo no sabía que había un marco, una estructura en este mundo a seguir, a respetar. Porque Dios, desde el inicio de los tiempos, determinó en su sabiduría, en su soberanía, cómo iba a funcionar todo. Y además al ser humano le extendió la mano, quiso tener comunión con Él y lo enmarcó en cómo ser, en cómo moverse, en cómo comportarse, ¿sí? Entonces, esos límites que Dios pone a su creación y también a los seres humanos, nosotros ya conocemos que esos límites fueron rotos, fueron traspasados por el mismo ser humano. ¿Qué dice Deuteronomio 30, 15 al 16? El Señor se presenta al pueblo de Israel hablando así. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Hoy te ordeno amar al Señor tu Dios. ¿Vieron esta orden? Amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar a poseerla. Entonces, Dios plantó al ser humano con cierta capacidad, con cierta responsabilidad, le dio una orden directa y le dejó desde el día 1 claro qué iba a suceder si esa orden se desobedecía. Y además le transmitió Dios al ser humano el anhelo de permanecer en un pacto, en unidad, en comunión. ¿Qué dice Isaías 33, 22? Porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Y estas palabras de Isaías, un siervo de Dios que había sido utilizado mucho para hablar sobre juicio, sobre la necesidad de arrepentimiento, pero también para anunciar una esperanza salvadora al pueblo y una restauración perpetua, permanente y duradera en el tiempo para siempre. Sabemos que esta esperanza era necesaria anunciarla al ser humano, porque el ser humano había optado por romper el pacto de lealtad a las normas de nuestro Dios. Y ahora el ser humano necesita reconciliarse legalmente con Dios. Y Dios mismo, como juez comprometido en amor con la humanidad, le anuncia al ser humano con claridad: estás en un estado crítico. ¿Necesitas reconciliarte conmigo o morirás? Y morirás eternamente. Necesitas salir de un estado de faltas constantes y de alejarte cada vez más de mí, que soy tu creador. Y entonces le facilita a Dios, para que esto sea posible, una salida. Un abogado que es un abogado experto, y vamos a ver que es un abogado aprobado en la ley, que la humanidad va a tener que abrazar por necesidad o despreciar por arrogancia. Entonces este abogado experto y aprobado en la ley, Jesucristo nuestro Señor, es quien el mundo necesita, es quien nosotros necesitamos. Y por su gracia y misericordia hemos abrazado su ley, hemos abrazado su sacrificio, hemos abrazado su obra. Amén, es así, lo hemos abrazado. Y ahora nosotros, habiendo abrazado la obra de Cristo y habiéndonos reconciliado con Dios, podemos mirar el pasaje de Jeremías 31, 33, donde Dios promete en el Antiguo Testamento
un nuevo pacto de esperanza y salvación, Jeremías 31:33. Y el Señor promete, escribiré mi ley en sus corazones. Ya la ley no era algo externo y lejano, los estatutos, lo moral y lo ético del Señor no iba a ser algo lejano para el hombre, algo inalcanzable para el hombre, sino que ahora los que somos nacidos de nuevo tenemos una esperanza de salvación que mira hacia adelante y apunta a aquel día donde vamos a ser glorificados en Él, y la ley del Señor, su carácter, su forma de hacer y de ser van a ser estampadas en nuestro corazón de una vez y para siempre. De una vez y para siempre. El mismo puño y letra de nuestro Dios va a grabar en nuestra vida a fuego cómo debió ser el ser humano desde siempre, antes de corromperse. Y así viviremos en un estado de plenitud, donde el Señor es nuestro todo y no vamos a desperdiciar el tiempo en más nada, ni fuerzas en más nada, ni vamos a estar decidiendo cómo vivir nuestra vida a nuestro antojo, no. Dios va a ser quien esté plenamente en nosotros, con nosotros. Y vamos a responder a su ley sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún tipo de sacrificio. Nos va a completar de manera plena. Esa es nuestra esperanza, es nuestro anhelo. Debería darnos alivio esa sensación de wow, ya no lucho más contra mi carne, ya no lucho más con el temor. Amén. El término hebreo para el legislador, porque estamos hablando de que Dios es quien legisla, quien crea o ha creado sus propias normas, sus propias leyes. En hebreo hace referencia a aquel que graba, justamente, el legislador es quien graba, quien talla o inscribe decretos. ¿Sí? Entonces, el legislador, quien puso en su origen sus normas y sus formas de hacer y de ser, y el ser humano transgredió, ahora dice Jeremías, en un futuro Él va a grabar directamente, va a tallar directamente, va a inscribir directamente en nosotros lo suyo, su ley. Vamos a abrazarla y vamos a amar que estamos junto a Él y que podemos ahora ser parte de su plenitud. Dios no solo no solo legisló, sería la palabra, la moralidad en el Sinaí. O sea, ustedes pueden hacer esto, no pueden hacer aquello, tienen que llegar hasta acá, con aquello no se pueden intrometer, no. No solo legisló lo moral en el monte Sinaí, sino que legisló el cosmos entero. Todo, como decíamos hoy, desde lo más diminuto hasta lo más macro, todo lo legisló el Señor, lo determinó el Señor. Y las leyes de la física o de la naturaleza y de la moral son propiedad del mismo autor, el autor de la vida. Ahora vamos a ver a Dios como juez, avanzando. A Dios como juez. El Salmo 7, del versículo 6 al 17, Salmo 7, 6 al 17, dice el salmista, levántate, oh Señor, en tu ira. Álzate contra la furia de mis adversarios y despiértate en favor mío. Tú has establecido juicio, que te rodee la asamblea de los pueblos y tú en lo alto regresa sobre ella. Amén. El Señor juzga a los pueblos, dice el salmista. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. Que se acabe la maldad de los impíos, pero establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Mi escudo, dice el salmista, está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo.
y un Dios que se indigna cada día contra el impío, y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada, tensando y preparando está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte, hace de sus flechas saetas ardientes. Miren, el impío con la maldad sufre dolores y concibe la iniquidad y da a luz engaño. Ha cavado una fosa y la ha ahondado, y ha caído en el hoyo que hizo. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su violencia descenderá sobre su coronilla. Daré gracias al Señor conforme a su justicia y cantaré alabanzas al nombre del Señor, el Altísimo. El salmista, que tiene una comunión preciosa con Dios, que dice en su oración, en su cántico, en su poesía: Señor, tú eres justo. Tú que determinaste todo cuanto hay, eres justo, y con esa justicia que te caracteriza, juez justo, juzgas a tu pueblo. Me juzgas individualmente y juzgarás al impío. Nosotros, mis hermanos, tenemos que dar gracias al Señor, que no formaremos parte de ese grupo que va a ser juzgado por transgresores impíos, sino que formamos parte de un grupo por gracia y misericordia de Dios, de personas que sin merecerlo y sin salirlo a buscar han sido redimidas, han sido transformadas. Y al mismo tiempo, esta transformación, como siempre digo, debería darnos el suficiente ímpetu para ir tras aquellos que todavía no han recibido el mensaje. Ir tras aquellos que necesitan de Jesucristo, de aquellos que tal vez le van a aceptar, aunque les cueste dolor y llanto, aunque cueste como nos ha costado a nosotros dejar un montón de cosas, morir a nosotros mismos, formar parte de este grupo privilegiado de gracia y misericordia del Señor, debe honrar su nombre, debe hacer que nosotros le exaltemos y le agradezcamos. Esto debería humillarnos, porque como dije, nada somos y nada hicimos, pero tenemos un gran mensaje de esperanza con nosotros que tiene que ser transmitido. Hay muchos todavía por llegar a este camino de fe. Y este juez justo que dice el salmista está mirando y observándolo todo, es el que al final de los días se va a encargar. Se va a encargar. Que el Señor tenga misericordia sobre el mundo, tenga misericordia sobre nosotros. En el hebreo, en el idioma hebreo, que es el idioma en el que está escrito el Antiguo Testamento, la palabra juez, la figura del juez, es quien pone las cosas en su lugar correcto. O sea, conoce el lugar correcto, conoce que tal cosa no está en el lugar donde tiene que estar y lo coloca, lo pone en su lugar correcto. Y lo hace no de una manera injusta, aunque a veces al ser humano le parece que la manera de actuar de Dios pareciera cuestionable o pareciera injusta. No. Dios es un juez justo, coloca las cosas en el lugar que van de manera justa. La santidad de Dios no puede pasar nunca por alto el quebrantamiento de su ley creacional. Esto quiere decir que Dios va a traer justicia plena sin pasar de alto o haciéndole honor, dicho de otra manera, a cómo Él estableció desde un inicio las cosas y el ser humano lo ha corrompido. Entonces, la justicia de Dios va a responder a lo que Él siempre quiso hacer. El juicio que Dios va a traer no es un enojo descontrolado y sin justificación, para nada. Es la respuesta santa de Dios para restaurar el diseño original del Edén. Para traer plenitud como Él desde el inicio quiso tener con el ser humano. Cuando hablamos de ira de Dios, que muchos rehúyen hablar de la ira de Dios, no estamos hablando de un juez despiadado, injusto
irascible y que va despiadadamente derrochando justicia. No. Estamos hablando de un Dios que creó, que observa, que es parte, que sugiere, que aconseja, que sale al encuentro, y cuando su creación, la humanidad, lo rechaza, Él tiene que imponer en su día juicio conforme a como Él es, conforme a su amor, conforme a su justicia, conforme a su sabiduría, a su omnisciencia. No puede contradecirse nuestro Dios. Entonces no es despiadado, sino que es justo. Y Él juzga nuestra vida y juzgará la vida de todos en aquel día conforme a su soberanía. Conforme a su soberanía. Amén. Vamos a leer Romanos 8, 1 al 4, si alguien se anima. Romanos 8, 1 al 4. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida es Cristo Jesús y te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Puesto que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, amén. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que el juicio de Dios es una mala noticia ¿para quién o para qué? Para el pecado, para la maldad. Es una mala noticia para el pecado, para la maldad. ¿Por qué? Porque se va a exterminar. El Señor nos llamó ahora a su camino. Nosotros vamos en un camino escalando peldaños a través de su poder, del poder del Espíritu de Dios. Un camino de transformación, un camino donde Jesucristo va alabando a su iglesia a través de la palabra, y un camino donde vamos progresando, persistiendo en su camino, y vamos alcanzando de a poco parecernos más a lo que el Señor quiere. Pero va a llegar un día donde este caminar, esta lucha constante contra nuestra carne, va a desaparecer. El Señor va a consumar la obra que inició en nosotros. La está perfeccionando y la terminará. Y en ese día donde Él nos glorifique, va a haber una victoria, una buena noticia en cuanto a justicia. Mala noticia en cuanto al pecado y la maldad, porque van a ser exterminados. Y buena noticia porque va a haber justicia. Justicia a través de los lentes de Jesucristo, que es lo que a nosotros nos justifica. Y esto nos da la certeza de que el mal no tiene la última palabra en nuestra vida, ni en el mundo. Por más que nos genere dolor, que nos genere tristeza, angustia, desespero, desesperanza, cierta desesperanza, que vemos que el mundo se autodestruye, se autoconsume y la maldad crece. Bueno, el Evangelio me trae buena noticia. El juez justo que está observando con sus ojos justos vendrá y pondrá la última palabra. El mal no permanecerá para siempre y todos seremos juzgados de acuerdo a esta vida, nuestro comportamiento. Y los suyos seremos juzgados a través de los lentes de la persona de Cristo. Para el creyente, el terror del tribunal desaparece, porque el juez ya dictó sentencia sobre nuestros pecados en el cuerpo de Cristo. Dios, juez justo, hizo cargar sobre Jesucristo, su Hijo, todo el pecado y la maldad del mundo. Entonces, para los que le seguimos,
Él ya dictó sentencia sobre Cristo. Nosotros estamos libres de condenación. Libres de condenación. Y ahora sí, vayamos a hablar directamente de Jesucristo como este tercer rol de un Dios precioso, este rol de abogado, Jesucristo como abogado. Jesucristo como el sustituto que dijimos recién fue y tomó el lugar de muerte física que merecíamos y con una carga espiritual de pecado y de maldad, lo hizo una vez y para siempre y saldó nuestra deuda. Ahora Jesucristo tiene el ministerio de abogar, de interceder por nosotros ante el Padre. El Padre mira nuestra vida a través de un espejo, de un vidrio, a través de unos lentes, donde ve a su Hijo amado y ve en nosotros el reflejo de ese Hijo amado. Entonces Dios nos va a juzgar sin condenación en su día. Nos va a llamar como suyos en su día. ¿Qué dice Primera de Juan 2? Primera de Juan 2, si quieren leerlo en voz alta. Primera de Juan 2, 1 al 7, dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, y nos está hablando a nosotros los cristianos, ¿verdad? Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea o cree no se pierda y tenga vida eterna. El plan de Dios es, o el ideal de Dios es, o el anhelo de Dios es que todos se arrepientan, que todos entiendan que necesitan de su Creador, necesitan de la paternidad de su Creador. Por eso envió a su Hijo, Cristo, el único capaz, siendo Dios, de reconciliarnos con el Padre. Y ahora dice Juan, tenemos abogado ante el Padre. Así que aún si siendo cristianos nosotros nos deslizamos, tropezamos, pecamos, nos vemos tentados y damos a luz el pecado, no nos olvidemos que tenemos abogado al cual ir, orar, entregar, pedir perdón, y automáticamente el Padre que nos está mirando a través de la lente de su Hijo, somos restaurados ante Él una y otra vez. Me tropiezo y Él me endereza, me caigo y Él me levanta, me tuerzo y Él me vuelve a enderezar, me freno y Él me da el empujoncito necesario, desvío mi mirada y Él me la corrige. Como estoy en su mano, en el centro de su voluntad, Él tiene cuidado conmigo y tengo abogado ante Dios y puedo ser justificado y puedo ser visto de una manera buena, agradable ante Dios. Solo en Jesús, solo en la obra de Cristo. ¿Qué dice Romanos 8, 33 al 34? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios Padre, el que también intercede por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo, por tu obra preciosa y maravillosa. Gracias por interceder, Señor. Gracias. Que ninguno de nuestros días se termine sin darle gracias al Señor por esta oportunidad hermosa que tenemos. ¿Quién nos condena? ¿Quién nos persigue realmente? ¿Quién puede acosarnos? ¿Qué puede quitarnos el gozo?
¿Qué cosa puede en este mundo o fuera de este mundo movernos del centro de la mano de nuestro Padre? ¿Quién? ¿Qué cosa? La respuesta es nada. Porque Jesús murió para que eso sucediera, para que a los suyos nada los acosara, nada los condene, nada los persiga finalmente. Y por eso debemos darle gracias al Señor. Aquí tenemos esta figura del abogado o del intercesor en el griego, porque estamos en el libro de Romanos. Y para esos términos aparece la palabra paracleto, aquel que intercede, aquel abogado. En el contexto legal griego, este abogado no fundamenta su defensa en la inocencia del acusado, sino en la validez del argumento presentado. O sea, Jesucristo no niega ante el Padre o ante Dios las razones por las cuales deberíamos estar condenados. No las niega, las asevera, las muestra. El Espíritu Santo juega un rol, y ahora lo vamos a ver más adelante en nosotros, de justamente mostrarnos qué mal estamos, mostrarnos la realidad. No es que nosotros, Dios no nos está mirando que nosotros estamos sucios o impresentables ante Él, no. Jesucristo aboga de una manera verdadera, diciendo la realidad, la verdad, a todas luces. La humanidad voluntariamente ha pecado contra Dios. Se ha declarado independiente, autosuficiente, convirtiéndose en enemiga de Dios. Este es el diagnóstico. Pero, hay un pero, esa coma y ese pero lo pone Jesucristo. Jesucristo intercede ante el Padre diciendo: me he entregado voluntariamente, he cargado sobre mí las transgresiones y el peso de la ley que no cumplieron, para revertir la condena que tienen merecida y convertirla en libertad plena. Nuestro abogado no miente ni da el brazo a torcer en esto como hacen los abogados humanos, los abogados del mundo, los abogados terrenales, que dependiendo quién los contrata dan una versión y arman el juicio, el caso, para que dé a favor de ellos. No. La intercesión de Cristo es: claramente el mundo es enemigo de Dios, pero a través de mis obras, Padre, mírame a mí, mira mis obras, mira lo que he hecho lo que tú me has mandado, es que por los quien abogo tienen salvación y parte contigo. Esa es la intercesión de Cristo. Cristo no dice: ellos no hicieron nada. No. Dice Cristo: ellos lo han hecho todo, pero yo ya pagué por todo lo que han hecho. Y esto es hermoso. Ese es el abogado que tenemos ante el Padre, que está intercediendo por sus méritos y por su propia sangre, pensando en nosotros. Y vamos a ir al cuarto punto y último, para ver este cuarto rol como consejero. Tenemos un Dios que es consejero, un Dios que nos muestra, nos recuerda el camino. Dice Juan 16:8, Cristo hablando del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, o sea, este otro paracleto, porque yo tengo que ir al Padre, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el Espíritu de Dios viene al mundo a alojarse en aquellos que han nacido de nuevos y les dice: recuerden lo que es justo. Recuerden lo que el legislador ya impuso. Recuerden lo que Dios juzga y lo que va a juzgar. Recuerden la obra del abogado. El Espíritu Santo vino para traernos convicción legal interna. Vino para decirnos: han sido lavados, han sido regenerados, están fuera de la cárcel por primera vez, son libres, pero
no se olviden que esa libertad está enmarcada dentro de los planes del Dios que los liberó. ¿Qué dice Juan 14:26? Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo, este consejero, esta persona de la Trinidad que vino a morar a nuestra vida y que nos lleva a la verdad y nos lleva al juicio de Dios y nos lleva a tener nuestra mirada puesta en la justicia de Dios, señala al abogado constantemente. Miren la obra de Jesucristo, miren lo que Él dijo, miren cómo Él caminó, miren lo que Él prometió. El consejero o el consultor siempre nos apunta al abogado. Y el abogado intercede ante el juez. Qué preciosa es esta relación dentro de la Trinidad. Y qué precioso es poder formar parte y qué precioso es poder tener a Dios en nosotros y con nosotros. Y le damos gracias al Señor. Jesús llama al Espíritu Santo otro Paracleto, de la misma esencia y calidad que Él. Porque claro, los discípulos estaban preocupados. Una vez que lo vimos sus obras, vimos lo que iba a suceder, lo tuvimos como Dios o como hijo de Dios, ahora entendimos y de pronto nos dices que te vas. Bueno, Cristo les da la seguridad, va a venir otro como yo que va a cumplir este rol y que también es Dios y estamos en perfecta comunión desde siempre y Él les va a recordar de mí, Él les va a apuntar hacia mí. No pierde esencia ni calidad. Mientras Cristo es nuestro Paracleto en el cielo ante el Padre, como abogado, el Espíritu Santo es nuestro Paracleto aquí en la tierra, dentro de nuestro corazón, como un consejero, como aquel que nos hace mirar y recordar lo que Cristo hizo. Y la misión principal de este consejero, de este Espíritu Santo, es glorificar apuntando al abogado. Entonces, Dios no nos absuelve en el tribunal para dejarnos solos en la calle, esto que decíamos, abrió la cárcel y que ahora estamos afuera con libertad, pero ¿qué hacemos de nuestra vida? No solamente eso. Dios vino a morar a nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros como consejero íntimo y su trabajo no es condenarnos, sino convencernos de que ahora estamos formando parte de la justicia de Cristo. Cuando fallamos, el consejero interno nos incomoda, nos mueve, nos zarandea a causa del pecado. Nos hace ver en que estamos mal, pero inmediatamente nos señala ¿a quién? Al abogado. No es solo estar mal por mal, estás pecando porque estás pecando y ahí quedamos. No, nos señala al abogado que tenemos en el cielo ante el Padre, para que nos arrepintamos y corramos a los brazos de Dios. Amén. Quiero leer para terminar, como me gusta hacer en esta serie del Dios de la Biblia, hablar un poquito de esta esperanza de lo que ha de venir en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, voy a leer a partir del versículo 6. Apocalipsis 19 a partir del versículo 6, para terminar. Dice Juan: oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Amén.
a la esposa del Cordero se le ha concedido por gracia, por misericordia, vestirse a la altura de aquel novio que la llama. Se le ha concedido. Es un regalo la vestidura que tendrá la iglesia luego de este proceso antes de que el Señor venga. Esa vestidura, ese parecer, ese rostro, ese carácter, esa forma de presentarse ante el novio es un regalo. Así en crudo como estamos, como seres humanos caídos, no tenemos parte con Dios. Pero Él nos ha visto de una manera amorosa y misericordiosa. Y no solo nos salva, sino que imparte en nosotros ahora sus leyes, su manera de vivir, el anhelar la justicia, sino que también nos acompaña en esta libertad. Es una libertad guiada y además dice que nos espera como un novio preparado, pronto, con gozo pleno, recibiendo la obra que Él mismo hizo con sus manos. La obra que produjo haber sangrado hasta la última lágrima de su ser. Y nosotros, cuando lo miremos, cuando estemos allí sintiéndonos inmerecedores, daremos gloria y honra por una obra que nada ni nadie pudo haber hecho sino Él. Y por eso te queremos dar gracias, Señor. Te queremos honrar con un gracias enorme, Jesús. Y te queremos pedir, Espíritu Santo, que traigas seguridad de salvación y seguridad al pisar cada día de nuestra vida, mirándote a ti, Señor. Graba en nuestro corazón y en nuestra mente lo que es justo, lo que es verdad, lo que es bueno, lo que tú anhelas que nuestra vida refleje. Grábala a fuego, Señor, y que no se borre, que no se nos olvide, Señor, el seguirte a ti, el no movernos por nuestros estatutos, por nuestra forma de vida, por nuestra dinámica, por nuestros deseos, sino por ti, por lo que ya has determinado, Señor. Queremos agradarte lo más que se pueda, Señor. Y esa obra solo la hace el Espíritu de Dios en nuestra vida. Te damos gracias, Jesús, porque el Padre nos ve de una manera diferente. Porque el Padre nos ve justificados por tu obra, Cristo. Porque no siendo merecedores para nada y dando la nota todo el tiempo y defraudándote todo el tiempo y siéndote infieles todo el tiempo, aún así tu misericordia cubre y tapa la iniquidad de nuestro corazón, la imprudencia de nuestra mente. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Te pido una bendición especial para esta tu iglesia local. Que puedas, Señor amado, caminar todos los días esta iglesia en tu camino, en tu sendero. Cada persona por individual que pueda tener una comunión preciosa contigo y con tu Espíritu Santo. Que podamos crecer unánimes en amor, en conocimiento bíblico. Que podamos crecer en misericordia, que podamos crecer en justicia. Quebrántanos y dobléganos hasta parecernos más a ti, Señor. Hasta parecernos más a ti, Señor. Queremos presentarnos agradables, Señor, ante ti. Queremos que tú te agrades de la obra que vienes haciendo en nuestra vida. Y queremos reflejar a otros tu amor. Queremos reflejar a otros la necesidad de tenerte. Ayúdanos, porque no es fácil este caminar, pero contigo lo podemos, Señor. Trae gozo de salvación a nuestra vida. Que podamos estar felices, sentirnos bienaventurados de tenerte, Señor, de seguirte, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús.